Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor por la oportunidad una vez más de estar acá en su casa y compartiendo con ustedes, amados hermanos, que nos sintonizan desde sus casas. Reciban la más cordial bienvenida al culto. Obviamente hace tiempito desde la escuela dominical que usted está conectado, pero de mi parte yo le doy la bienvenida. Y también quiero recordar tal vez a los que no ven normalmente los chats, que en este mes de octubre estamos cumpliendo 16 años del inicio de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. Así que ya esta joven iglesia cumplió sus 16. Todavía no es mayor de edad, pero damos gracias al Señor por cumplir esos 16 años. Desde muy temprano estuvimos recordando cómo inició esta congregación con un pequeño grupo en un discipulado. Así que todos aquellos que todavía permanecen en la congregación, uno de ellos es el hermano Abel, desde el inicio de la congregación ha sido una gran experiencia con Dios caminar hasta este día. Así que sintámonos gozosos los unos con los otros por este tiempo hermoso que el Señor nos ha permitido caminar juntos, y damos la gloria y la honra al Señor por su misericordia y por su cuidado para con nosotros. Así que vamos a orar y vamos a aprovechar, darle gracias al Señor por todo esto. Padre, gracias porque una vez más, Señor, nosotros podemos acercarnos a ti dándote gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que has permitido, por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Venimos, Señor, con gratitud. Especialmente, Señor, este día que recordamos que estamos cumpliendo 16 años donde, Señor, tú nos has guardado, tú nos has respaldado y tú has permitido, Señor, grandes cosas solamente por medio de tu gracia y de tu misericordia. A ti toda honra y a ti toda gloria. Gracias, Señor, porque en tu corazón estaba la formación de esta congregación. Recordamos la palabra que pusiste en nuestro corazón hace 16 años, que antes de que hubiera iglesia, hubo discipulado, el que tú desarrollaste con tus discípulos. Eso nos marcó una visión que hasta el día de hoy, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a implantarla, a impregnarla en el corazón de cada persona que es miembro de esta congregación. La importancia de ser un discípulo, la importancia, Señor, de saber que no solamente es en una reunión de domingo en un templo lo que hace el cristianismo, sino que es algo de tiempo completo, especialmente en las casas. Por eso ahora que tú, Señor, después de tanto tiempo, nos has llevado a hacer realidad esta visión, te pedimos, Señor, que cada joven, cada señorita, cada niño, cada adulto, miembro de esta congregación, se le revele la importancia de la iglesia en casa. Así como empezó la iglesia, nos dijo en una ocasión nuestro pastor, así iba a terminar. Por eso ayúdanos, Señor, a entender que
aun cuando esta pandemia se vaya, Señor, valoremos cada padre de familia, cada familia, Señor, hacer de su hogar iglesia para ti, templo para ti. Te damos gracias por tu palabra que siempre la traes a la necesidad de cada uno de nosotros. Quita todo estorbo en las mentes, todo prejuicio. Te pedimos por sanidad en los cuerpos y cualquier situación que pueda estorbar hoy, que la palabra sea implantada en el corazón. Yo te pido que sea quitado de en medio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias por tu misericordia. Amén y amén. Hemos estado durante estos domingos compartiendo y algunos días entre semana sobre la necesidad de diagnosticar la iglesia del día de hoy, la iglesia del día de hoy, la iglesia contemporánea. Y dentro de esa serie, el diagnóstico de la iglesia de estos tiempos, abrimos un subtema que se ha llamado el que tenga oídos para oír, oiga. Y como hemos dicho en los domingos anteriores, basados en Apocalipsis 2, hoy Apocalipsis 3, del verso 7 en adelante, hemos notado que el Espíritu Santo repite 7 veces. Yo sé que eso es algo conocido. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hemos tratado de desarrollar esto, tratando de ver la interpretación que algunos han hecho acerca de estas 7 iglesias y con sus respectivos mensajes para marcar épocas dentro de la historia de la iglesia, pero también hemos visto que cada una de estas 7 iglesias representa en determinado momento en cualquier iglesia local características de aquellos que se pueden llamar efesianos, características de aquellos que se pueden llamar teatirianos, y hoy que vamos a ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Así que los que son de Filadelfia van a encontrar hoy características con las cuales identificarse o no para poder diagnosticarnos nosotros mismos. Entonces, dentro del concepto que hemos estado manejando, esta iglesia de Filadelfia, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 7 en adelante, es interesante que le llaman la iglesia del gran despertar. La ubican desde 1730, 1800, por ahí, más o menos, ya sea a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, pero es interesante que Filadelfia, de cierta manera, la ubican hasta quizá los años que estamos todavía viviendo. Cuando vemos la Odisea, que es la iglesia actual, podríamos decir que estas dos iglesias, Filadelfia y la Odisea, caminan en paralelo. Eso es algo interesante porque aunque la iglesia de Filadelfia en ese concepto histórico la ubican a finales del siglo XVIII o a finales del siglo XIX, es muy interesante, mis hermanos, darnos cuenta que se traslapan prácticamente, y en este siglo XXI podríamos ver que representativos de estas dos iglesias quizá son mucho más abundantes de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. En algún momento, a ver si puedo explicar esto.
pude ver que la iglesia de la Odisea es la iglesia que quizá en este tiempo está engrosando más las filas precisamente de la mayoría de los que hoy se llaman cristianos. Usted sabe que vivimos una época donde hay millones y millones de personas que se reconocen cristianos, pero lamentablemente no necesariamente su vida está mostrando un cristianismo bíblico. De hecho, algunos acuñaron en alguna ocasión el concepto de cristianismo nominal, es decir, solo de nombre. Y quizá en ese sentido, usted al estudiar nuevamente la iglesia de la Odisea, que creo que no la vamos a poder abordar hoy, nos vamos a encontrar con que probablemente la mayoría de cristianos de estos tiempos están absorbiendo muy rápidamente las características de esta iglesia. Ahora, si eso es así, entonces podríamos nosotros tratar de imaginarnos que hacia qué lado, hacia aquella dirección, si yo marco acá y usted está viendo en la pantalla, aquí es mi derecha, probablemente usted lo vea a la izquierda, pero haga de caso que viene una gran multitud de personas caminando hacia esta dirección. Eso fue lo que pude ver en alguna ocasión, y sería la iglesia de la Odisea engrosada con miles y miles y miles de personas. Pero si aquí venía esa gran avenida de personas caminando, lo que me mostraron a través de un observador lateral, es decir, un observador que pudiera estar acá, viendo esa gran avenida de gente caminando hacia esa dirección, es que Filadelfia, con un grupo menor de personas, mucho menor comparado con la Odisea, caminaba en sentido contrario. No sé si me estoy dando a entender. Entonces quiere decir que un observador de aquel lado, el ver a toda la multitud que va caminando hacia allá, no le es fácil poder observar a los miembros de la iglesia de Filadelfia. Por eso, en cierta manera, deberíamos de verlo en una comparación, pero toma mucho tiempo. De tal manera que solamente se ve una iglesia, solo que hay personas que van en sentido contrario. Y a ellos yo los ubico como la iglesia de Filadelfia. Tal vez ha oído usted en algún momento que el verdadero Hijo de Dios, no el evangélico, es llamativo como los que estudian los movimientos espirituales, los movimientos teológicos a través de la historia de la iglesia, y es que no solamente lo estudian personas que son cristianas, sino que muchas veces hay sociólogos que, no siendo cristianos, estudian el fenómeno sociológico dentro de la iglesia. Y lo estudian a través de un interés, diríamos, profesional muchas veces. Pero cuando hacen este tipo de cosas, hacen clasificaciones. Y es llamativo que lo que históricamente ubican como la iglesia de Filadelfia, en algún momento llamada, o el movimiento llamado el Gran Despertar, y ubican dos grandes movimientos del Gran Despertar, han acuñado conceptos como el evangelicalismo. Evangelicalismo como una práctica para estos estudiosos a veces nociva, que entraña características que probablemente usted las puede tener, pero que ellos lo ven de una manera nociva porque no entienden. Otro concepto que en determinado momento se usa para aquellos que tenemos características a lo Filadelfia, y lo vamos a ver en un momento, es que somos fundamentalistas, porque nuestro fundamento es la Biblia. Usted recordará que hablamos un poco el domingo pasado acerca del movimiento de la Reforma, y nos dimos cuenta cómo ese movimiento
empezó a marchar en contra de la dirección y todo el concepto teológico y aún de conducta de la llamada iglesia hasta antes de la Reforma. Ahora, yo sé que cuando alguien oye acerca de la historia de la iglesia empieza a aburrirse, empieza a bostezar, se empieza a sentir un poquito raro, pero es importante que nosotros conozcamos este tipo de situaciones porque muchas veces el no conocerlas nos puede afectar en determinado momento. Entonces, yo he dicho que si tener la Biblia como fundamento de mi vida significa que me llamen fundamentalista, no tengo ningún problema, aunque ese concepto también se lo dan a los radicales que matan cristianos por no respetar la religión de ellos. De tal forma que muchas veces estos conceptos parecen negativos, pero creo yo que lo vamos a tratar de entender. Algunos ubican una década entre 1730 y 1740 llamada el Gran Despertar. Y otros ubican un segundo Gran Despertar de 50 años entre 1790 y 1840. Ahora, lo interesante es que esa década del primer Gran Despertar, estaba leyendo que lo que hace es despertar y avivar a los miembros de la iglesia ya cristianos, ya nacidos de nuevo. Es decir, que fue un avivamiento interno dentro de la iglesia. Mientras que ese segundo gran despertar, de más o menos 50 años, lo que empezó a hacer es alcanzar a todos aquellos que no conocían al Señor. O sea, Dios de alguna manera avivó primero a su pueblo, y me parece eso muy correcto, y ojalá que nosotros podamos realmente tener una forma de medir el avivamiento en nuestras vidas, el despertar en nuestras vidas, porque sigue siendo tan claro el mensaje que Pablo establece en Efesios, que dice: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es interesante este párrafo que le voy a leer. Dice: la era de la Ilustración del siglo XVIII tuvo un efecto congelante para los movimientos espirituales. Cada vez que el hombre se acerca al conocimiento o se da un gran desarrollo en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo científico, el efecto que produce muchas veces en la iglesia es que congela lo que es el movimiento o avivamiento espiritual. El hombre siempre ha pretendido saber más que Dios mismo. El movimiento humanista que ha estado inmerso a través de los diferentes movimientos de la humanidad, muchas veces en lugar de acercar a Dios, le aleja. Porque el hombre intrínsecamente, me parece a mí, que es orgulloso, autosuficiente, y quizá de ahí se vienen estableciendo los fermentos para que los movimientos humanistas del siglo XIX y XX de alguna manera empezaran a enfriar, diría yo, a la iglesia, a dormir nuevamente a la iglesia. Pero esto fue contrarrestado por un avivamiento llamado metodista de Juan y Carlos Wesley, George Whitefield, precisamente en Inglaterra, y también trajo como consecuencia un gran despertar en Norteamérica. Un nuevo fervor se esparció en la iglesia anglicana a finales del siglo, cuando el partido evangélico de John Newton, William Wilberforce y su iglesia Chaplain fueron inspirados, dice, a combatir los males sociales en el hogar y la esclavitud en el extranjero, y fundaron las sociedades bíblicas y misioneras. Bueno, históricamente hablando, Filadelfia la ubican como la iglesia misionera. La iglesia que empezó a traducir la Biblia a diferentes idiomas, a diferentes lenguas, y nosotros como guatemaltecos al final tenemos que estar agradecidos por aquellos que tradujeron la Biblia a las mismas lenguas autóctonas de nuestro país como parte de ese movimiento. Ahora, yo sé que si yo sigo hablando de esto, usted sí se me va a dormir. Así que lo voy a llevar directamente a lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y verso 13. Porque acuérdese, si encontramos
y sí, vemos características históricas de cómo ubican a la iglesia de Filadelfia y que de alguna manera todavía hay movimientos de avivamiento alrededor del mundo que pueden ubicar a Filadelfia. Ahora yo quiero ir más directamente a la palabra para que juntamente con usted la leamos y veamos cómo Cristo resucitado se presenta ante la iglesia de Filadelfia. Un detalle que yo quiero que usted recuerde, amado hermano, es que Cristo se presenta a cada una de las iglesias precisamente con el propósito de llenar o caracterizar la necesidad que la iglesia en cuestión necesita realmente desarrollar dentro de su propia vida. Y es por eso que noten ustedes que el Señor se presenta de la siguiente manera. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo. Note que cada una de las iglesias a las que el Señor se les presenta, se le presenta de diferente forma. Y entonces, si Él se presenta como el santo, es porque lo que va a pedir y lo que va a enfatizar de esta iglesia llamada Filadelfia, y de donde nosotros ojalá podamos ser miembros, es precisamente santidad. El santo pide santidad. Una cosa muy llamativa es que también se presenta como el verdadero. Me parece a mí, hermano amado, que uno de los grandes problemas que muchas veces podemos ver dentro del cristianismo actual es que puede ser cristiano pero ser un mentiroso. Puede ser cristiano nacido de nuevo pero vivir una vida doble. Puede ser cristiano pero no hay verdad en ti. Y entonces se presenta como el verdadero. El santo busca santidad y el verdadero busca la verdad en la vida de nosotros. Es interesante cómo el Salmo 51 dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo. Y luego dice, el que tiene la llave de David, es otra característica interesante de la iglesia de Filadelfia, que está vigente, por supuesto, y yo me atrevería a adelantarme a pensar que cada uno de los que somos o conformamos una iglesia local en este tiempo, deberíamos de anhelar con todo nuestro corazón tener o capturar las características de la iglesia de Filadelfia. El Señor se presenta como el que tiene la llave de David. Siempre que vemos esto, obviamente pensamos en la restauración del tabernáculo de David, pensamos en la alabanza y adoración transformada que de alguna manera creo yo que la iglesia de Filadelfia empezó a desarrollar y que nosotros de alguna manera hemos sido bendecidos por tener una alabanza y una adoración transformada. Sin embargo, si me acompaña rápidamente a Hechos capítulo 15 y verso número 16, nos vamos a dar cuenta que la restauración del tabernáculo de David profetizada precisamente en ese concilio que se conoce como el Concilio de Jerusalén, no es solamente alabanza, sino que dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¿Con qué propósito? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces eso indica que no solamente la restauración del tabernáculo de David va a tener que ver con alabanza y adoración, sino que tiene que ver con algo mucho más amplio, que es que el resto de los hombres y especialmente los gentiles busquen a Dios. Entonces diríamos nosotros que el que tiene la llave de David, el Señor se presenta ante una iglesia que, por cierto, a nivel histórico hemos dicho que se aviva, pero es precisamente el movimiento más grande de misioneros enviados alrededor de todo el mundo. Diríamos que es en el siglo XIX donde se envían misioneros a diferentes lugares.
Por eso me llama mucho la atención que fue precisamente por ahí, por 1871, donde empiezan los movimientos misioneros que vienen a Guatemala, trayendo realmente el Evangelio de Jesucristo. Nuestra iglesia guatemalteca no es una iglesia que tenga ni siquiera 200 años. Realmente apenas se está acercando, me parece, a los 150 años. De tal manera que se cumple que el Señor, que tiene la llave de David, tiene como propósito que la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia fiel, su nombre usted recordará que viene de Filos y Delfos. Si usted junta esas dos palabras griegas, la primera habla acerca de amor, el amor fileo, filos. Y Delfos habla de hermanos, porque Delfos es matriz, de tal manera que si juntamos estas dos palabras, entenderemos que Filadelfia es amor entre hermanos. Una de las características más importantes que debe tener Filadelfia es el amor entre los hermanos. Y usted no me dejará mentir que ahora que no nos vemos, nos extrañamos. Pero quizá antes de la pandemia estábamos acostumbrados a ver a los hermanos, acostumbrados a tener nuestro círculo de amistad, porque casi siempre en las iglesias hay grupos de afinidad. Y los que se sientan de este lado no se hablan necesariamente con los de aquel lado, o no se hablan con los de allá, no se hablan con los de acá. No hay una verdadera libertad, y eso no solamente sucede en Betel, sino que también puede suceder en cualquier iglesia local. Y me parece que parte de lo que el Señor quiere que nosotros recordemos es la importancia de saber que somos hermanos en Cristo y que debemos amarnos. Acuérdese que una de las características del verdadero discípulo es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que guarda los mandamientos va a estar también dispuesto a amar a su hermano, porque es uno de esos mandamientos que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, mire qué interesante. Otra de las características que el Señor presenta a la iglesia de Filadelfia es que Él es el que abre. Primero habla de una llave, y una llave sirve para abrir, y para abrir una puerta. Por eso yo considero que Filadelfia es una iglesia de puerta abierta, porque el que tiene la llave dice que tiene también la característica que abre y nadie cierra. Mire qué maravilloso. Esto va a ser muy importante que nosotros lo entendamos si queremos nosotros capturar las características de la iglesia, que para mí es la iglesia que va a ser arrebatada, y usted lo va a ver pronto. ¿Por qué? Porque note que dice que Él es el que abre, es Dios, es un movimiento sobrenatural, es un movimiento de parte del mismo Cristo que dice, que se le presenta y dice: yo soy el que abre y nadie cierra. Nosotros tenemos que tener muy claro, especialmente en estos tiempos donde casi estamos acercándonos a 7 meses y no sabemos todavía cuándo en Guatemala de una manera correcta podremos volver a juntarnos en un templo. Pero eso no tiene que limitar a la iglesia. Eso no tiene que limitar a los miembros de la iglesia local, a los que hemos nacido de nuevo, sino por el contrario nos tiene que recordar que donde vayamos y donde estemos, nosotros necesitamos reconocer que somos hijos de Dios, y como tales debemos de comportarnos de la manera en la que el Señor pide que lo hagamos. Entonces, no pensemos que ahora que las limitaciones de esta pandemia han cerrado los templos, es porque la puerta que el Señor tiene abierta para su iglesia, realmente el mundo, el sistema la ha cerrado. Me parece que Dios ha tenido un propósito. Y cierra, porque cuando Él cierra, dice: nadie abre. Entonces, esa es apenas la presentación que el Señor hace para la iglesia de Filadelfia. Ahora, en el verso 8, note que se vuelve a repetir la frase: yo conozco tus obras. Y hemos dicho que el Señor se mueve en medio de los candeleros, que son las iglesias, y conoce las obras. Él se mueve en medio de cada uno de nosotros. Él va a la intimidad de nuestro hogar.
Él va a la intimidad de nuestro cuarto. Él está donde nosotros no pensamos porque Él es omnisciente. De tal manera que Él conoce cómo tú vives, Él conoce cómo tú actúas, Él conoce qué es lo que hablas, Él conoce qué es lo que haces. E indudablemente eso nos hace pensar que el Señor conoce y está interesado en que nosotros realmente sepamos que Él conoce nuestras obras. Lo interesante es que si usted ve los otros mensajes, notará que el Señor, cuando dice que Él conoce las obras, empieza en cierta manera a enjuiciar aquellas cosas que no le agradan de las otras iglesias, por lo menos desde Éfeso hasta Sardis. Pero si usted nota bien, la Biblia dice: yo conozco tus obras, pero no dice nada. ¿Nota? En el verso 8, eso significa que las obras de Filadelfia han agradado al Señor. Si no, aquí lo normaría, lo establecería. Y nuevamente amplía el concepto cuando Él se presenta como el que tiene la llave de David, diciendo: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Filadelfia es una iglesia de puerta abierta. En contraste con la Odisea, que la veremos el próximo domingo si el Señor lo permite, que es una iglesia de puerta cerrada. Por eso le digo que estos dos mensajes contrastan completamente a una iglesia que se traslapa yendo en una dirección, la Odisea, y en el sentido contrario, Filadelfia. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es: ¿hacia dónde estamos caminando? Tenemos que tener esa claridad en estos días para no ir donde va Vicente. ¿A dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Filadelfia ha entendido que el cristianismo bíblico realmente nos hace andar contracorriente. Y eso me parece a mí que es lo que hoy en día muchos ya no quieren hacer. Cuando mi cristianismo está fundado en asistir un domingo a la iglesia, me parece a mí que podemos caer en religiosidades. Cuando mi cristianismo está fundado en ciertos conceptos personales y no en la palabra de Dios, me parece que también es una base muy inadecuada para que nosotros podamos persistir en nuestra relación con Dios. Por eso, algunos pastores que ya abrieron sus iglesias en otros países se están llevando la gran sorpresa que muchos de sus miembros ya no volvieron. Fue suficiente el tiempo en el que tuvieron esa cuarentena para olvidarse de sus principios, para olvidarse de sus convicciones, para olvidarse de lo que ellos realmente consideraban que era su cristianismo. Es llamativo que a veces el cristianismo puede estar basado en un privilegio. Cuando alguien ya no ejerce ese privilegio, percibe de alguna manera que ya su relación con Dios no es la misma. Pero el problema es que a veces se ama más el privilegio que aquel que dio el privilegio. Entonces, nosotros tenemos que tener hoy muy claro que lo que está sucediendo en nuestras vidas nos está trayendo a una prueba tremenda en la que nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, salir airosos. Entonces, vuelvo al punto. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por segunda vez se traslada el concepto. Y entonces dice algo que a algunos les confunde. Porque aunque tienes poca fuerza, tal vez ahora entiende usted por qué la iglesia que va en sentido contrario es un grupo pequeño. Ahora tenemos que ser muy exactos en la palabra que se utiliza aquí. Aquí se utiliza la palabra que tiene que ver con poder, dunamis.
Esa palabra estamos nosotros acostumbrados a verla en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, pero recibiréis dunamis, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces lo que está diciendo es que aquello que iban a recibir en Jerusalén, en Pentecostés, llamado dunamis, que se puede traducir como poder, se puede traducir como fuerza, se puede traducir como poca fuerza. Se puede traducir cuando dice, tienes un poco dunamis, tienes un poco poder. La versión Bober Cantera dice, escasas fuerzas. Entonces, yo creo que Filadelfia, en estos tiempos y en cada generación, desde que se escribió esto en el siglo primero, al finales del siglo primero, cada generación de cristianos, me parece a mí que han habido pequeños remanentes que, considerados o comparados con el movimiento de la religión, especialmente cuando la religión estaba unida al Estado, grandes movimientos religiosos, y yendo en un sentido, quiero entender que cuando el Señor dice, tienes poca fuerza, dice, a pesar de tu debilidad, dice otra versión, note que esa característica nos tiene que indicar a nosotros que la iglesia del final, caracterizada en Filadelfia, a la que no le encuentran obras negativas, a la que se enfatiza que el que se les presenta a ellos es santo, es verdadero. Me parece a mí entender entonces que usted y yo tenemos que meditar que probablemente la iglesia que va a ser arrebatada, que nosotros le llamamos la novia, son pocas personas. Poco poder. No está hablando que no haya manifestaciones de poder. Y es que una de las cosas tremendas es que usted va a poder ver en la Odisea que probablemente, y se puede comprender muy claramente, porque a veces en las grandes iglesias de miles y miles de personas, cuyos aforos son estadios completos, domingo a domingo, que la caracterización que se habla de la Odisea, uno la puede ver muy bien en estos tiempos, en este tipo de congregaciones. Se ven milagros, se ve poder, se ven multitudes. Y entonces, puede ser que aún algunos pocos de Filadelfia, al ver que Filadelfia tiene poco poder, que tiene cierto grado de debilidad comparado con la Odisea, sean atraídos por la Odisea. Ahora tengo que avanzar un poquito más, porque noten ustedes que dice, aunque tienes poco poder o poca fuerza, hay dos cosas que la Odisea ha hecho y que nosotros tenemos que preguntarnos en este momento si nosotros las hemos hecho, porque dice, has guardado mi palabra. Por eso yo le decía hace un rato que si nos llaman fundamentalistas porque nuestro fundamento es la palabra de Dios, yo no tengo ningún problema con que me llamen así. Porque precisamente una de las cosas que el Señor ve en Filadelfia es que a pesar de su debilidad, a pesar quizá de encontrarse en situaciones complicadas, es muy llamativo que lo que vemos nosotros es que dice, a pesar de que tienes esa poca fuerza, has guardado mi palabra. Entonces es una iglesia cuyo fundamento es la palabra del Señor. Es llamativo cómo los reformadores llegaron
a establecer conceptos interesantes que probablemente hoy en día la mayoría de cristianos nacidos de nuevo no le ponen atención. Pero una de esas frases en latín es sola escritura. El movimiento de la Reforma estableció principios, frases, que aunque nos parecen un poco raras porque están en latín: sola fide, sola Christos, sola escritura. Me voy a referir a sola escritura porque es solo la escritura. Y hoy se hace esto tan tremendo, tan actual, que aquellos que en algún momento hemos estudiado de una manera formal en algún centro educativo, teológico, podemos entender por qué lo que el Señor le pide a Filadelfia precisamente es que ha guardado, le encomia el hecho de que ha guardado la palabra, porque hoy en día casi nadie quiere guardar la palabra tal y como está escrita. Es muy delicado lo que estamos viviendo hoy. Especialmente en estos tiempos, usted ha notado que cualquiera que tiene un celular y cree que puede enseñar la palabra, graba su video y lo saca. La pregunta es si realmente lo está haciendo interpretando a la luz de lo que el Espíritu Santo quiere mostrar. Porque ¿qué es guardar la palabra? Esa palabra griega que se traduce porque has guardado, es una palabra que tiene un contexto militar. Y por eso se puede traducir porque has vigilado, has mantenido el ojo sobre la palabra, has custodiado la palabra, la has protegido e involucra también la has obedecido. Todas esas acepciones. Entonces, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Por eso me llama mucho la atención a mí cómo en estos tiempos, incluso, aunque sabemos lo importante que es leer todas las versiones posibles para tener un claro conocimiento de la palabra del Señor, tenemos que ser sumamente cuidadosos con ciertas versiones modernas. Hoy cada movimiento, teniendo recursos, ha podido de alguna forma establecer sus propias versiones. A veces nosotros tenemos muchas versiones, ojalá que las leamos y las estudiemos, pero hoy así hay un pequeño ejercicio entre una versión desarrollada por un grupo que aquí se menciona en la iglesia de Filadelfia, y comparada con la Reina Valera o comparada con la versión Las Américas, podía detectar cómo esa versión es una paráfrasis manejada fuera del original en algunos aspectos para enfatizar el concepto de ese grupo denominacional y saber que a veces hay pastores que utilizan esa versión sin mucho cuidado. ¿Qué será vigilar la palabra? ¿Qué será custodiarla en estos tiempos? Hay versiones que niegan la deidad de Cristo. Y tal vez el 90% de los cristianos no se dan cuenta cuando tienen en sus manos una versión que dentro de sus páginas niega la deidad de Cristo. Entonces, hoy más que nunca, hermanos amados, de Iglesia de Cristo Betel, y aquellos que
de alguna manera no perteneciendo a esta congregación, pertenecen al cuerpo de Cristo y están viendo este mensaje, yo los quiero exhortar a que conozcamos la palabra del Señor, a que la meditemos, a que profundicemos, porque eso nos va a hacer parte de la iglesia tipo Filadelfia. Y otra de las cosas que vemos aquí en el verso 8 es, y no has negado mi nombre. Es llamativo que el Señor Jesucristo, cuando habla acerca de esto, dice en Mateo capítulo número 10 y verso número 33, yo lo voy a leer rápidamente, dice en el capítulo 10 de Mateo, verso 33, el Señor Jesucristo dijo algo tremendo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos hoy negar al Señor? Hay formas tan sencillas como negamos al Señor cuando no damos testimonio en ciertos ambientes. Usted no me dejará mentir que cuando, si usted estudió en la universidad, en determinado momento pudo haber tenido la experiencia de dar testimonio en el aula universitaria delante de un profesor humanista o ateo, que en determinado momento pudo haberle dicho a usted algo que lo ridiculizó o que ridiculizó a otro compañero que era cristiano, y usted no se quiso correr el riesgo que supiera tanto el catedrático como sus compañeros que usted era cristiano. Tan sencillo como no orar en ambientes públicos cuando vamos a comer. Tan sencillo como no testificar cuando muchas veces el Espíritu Santo nos dice que testifiquemos en ambientes de incrédulos o en ambientes de trabajo donde no hay otros cristianos. Eso es negar el nombre del Señor. Filadelfia, dice la palabra que estamos leyendo, que no había negado el nombre del Señor. Y como el tiempo corre muy rápidamente, en el verso 9 nosotros vemos que otra de las cosas que le mencionan a esta iglesia, no como algo negativo, sino que como una aseveración de lo que el Señor sabe que aún se va a desarrollar de una manera profética dentro de la iglesia de Filadelfia. Para mí el verso 9 es profético. Y obviamente estamos en el Apocalipsis, todo el libro es profético. Pero me parece a mí que este verso 9 tiene que ver con lo que se ha empezado a vivir por lo menos desde 1960. Yo quiero que usted lea conmigo. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Por qué mencioné 1960? Porque quiero hablar un momento de lo que considero que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está tratando de atisbar en una iglesia que sabía que iba a conformar la iglesia del final, la que agradaba a Dios y que iba a ser arrebatada, de la misma manera como lo iba a hacer con la iglesia de la Odisea, que caracteriza la iglesia que se va a quedar. Noten ustedes que dije el domingo pasado que se repiten tres frases. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, le dice a Éfeso. Dice, los que se dice, la que se dice ser profetiza y no lo es, Jezabel. Y ahora, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces me parece a mí que cada vez que alguien dice ser algo,
es porque no es lo que pretende ser. Por lo menos yo lo veo ahí en 3 ocasiones en la Biblia. Pero en esta ocasión uno se pregunta, si esto es para estos tiempos, ¿quiénes son los que últimamente? Y cuando digo últimamente es porque tal vez en Guatemala lo empezamos a ver precisamente cuando el doctor Ríos Paredes muere, hace unos 22 años. Se empezó a ver, aunque quizá ya existía, porque lo que llamo el movimiento mesiánico, tengo que dividirlo en 2 partes. Hay un verdadero movimiento mesiánico de judíos que el Señor se les ha revelado, y cuando digo judíos me refiero a personas que su genealogía demuestra que son judíos, porque eso es lo que está haciendo aquí énfasis. Los que se dicen ser judíos. ¿Nota eso? Entonces, el Señor en su misericordia, aunque Romanos 11:25 dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte, y habla de que hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Eso no quiere decir que el Señor en su misericordia no haya alcanzado a través de los tiempos a judíos. Lo hizo desde el inicio de la iglesia. Usted tiene que recordar que la iglesia empezó judía. 120 que estaban en el aposento alto eran judíos. Eso quiere decir que hay un verdadero movimiento mesiánico donde el Señor se revela a los judíos en diferentes latitudes y les demuestra que Él es el Mesías que han estado esperando. Son judíos, el Señor se les revela su plan salvador, y muchos de ellos se han convertido y forman parte de la iglesia donde ya no hay judío ni gentil. Pero lamentablemente inicia un falso movimiento mesiánico que se reconoce aquí en el verso 9 que la Biblia le llama sinagoga de Satanás. Es algo muy fuerte. Pero las características que vemos de estos movimientos es que no son judíos, pero dicen serlo. Y dentro de sus prácticas muchas veces empiezan a incorporar características judías que no les corresponden, y lo más dramático es que empiezan a judaizar. Son movimientos que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que de las filas de aquellos que hemos conformado Ministerios Elim han salido bastantes pastores y ovejas que han sido presa de este falso movimiento, que no tengo temor en decir lo que la Biblia dice. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son ellos? A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El falso movimiento mesiánico no evangeliza. El falso movimiento mesiánico se mete en las iglesias. Toma a aquellos que no tienen una buena base escritural, los confunden con sus argumentos que a primera vista parecen muy sólidos, pero que lamentablemente lo que nosotros vemos es que el desconocimiento de la palabra del Señor ha hecho que muchos se confundan. De tal manera que hoy encontramos a muchos latinoamericanos, claro, algunos pretenden ser judíos, ser de aquellas genealogías de sefarditas venidos de España a Latinoamérica, y que incluso muchos documentos
que no sabemos hasta dónde pueden ser ciertos o no, indican que ciertos apellidos tienen que ver con ser judíos. Está ganando cada vez más fuerza. Versiones bíblicas, estaba viendo el libro de Gálatas o la epístola de Gálatas comparada con una versión de estas, y me daba cuenta la forma maliciosa con la que en lugar de traducir ley, que así dice en el original, nomos, traducen judaísmo, o mejor dicho, traducen legalismo, que no tiene nada que ver con el original, pretendiendo que cuando Pablo se aleja de la ley para establecer el evangelio de gracia que le revelaron, en lugar de enfatizar la ley mosaica, que es lo que está haciendo el apóstol Pablo, traducen legalismo como la interpretación actual judaica exagerada de la ley, pero no es eso lo que está diciendo el original. Y lamentablemente muchas personas no se dan cuenta de eso. Y Filadelfia, por lo que veo yo aquí, el Señor hace un trabajo tremendo con estos llamados sinagoga de Satanás, para que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, ¿por qué Filadelfia se mantiene exenta de este tipo de situaciones? Sencillamente porque ha guardado la palabra, ha vigilado sobre la palabra, ha obedecido la palabra, conoce la palabra. Por eso no me cansaré de enfatizar esto, mis amados hermanos, de la importancia que tiene que nosotros podamos realmente conocer ampliamente la palabra del Señor. Hay una porción de la Escritura, espero que la haya anotado acá para recordar cuál es esa porción que me gustaría compartir con ustedes. Aparentemente no la tengo acá, pero sí más o menos la recuerdo cuando dice, me parece que es Romanos, déjeme ver, en algún lugar había apuntado yo esto, pero voy a tratar de recordarlo. Dice que hemos sido entregados a una forma de doctrina. Y la palabra entregados, ahí en Romanos, llama la atención porque se puede traducir, aquí creo que está, es Romanos 6:17, sabía que la había puesto en algún lugar. Romanos 6:17, si me acompaña, yo sé que estoy acercándome a las 12, pero los domingos yo me columpio un poquito y es permanencia voluntaria, así que por favor, téngame un poquito más de paciencia. No sé si los hermanos que están aquí conmigo se sintieron tristes o se sintieron contentos, no sé si había compromiso, pero por lo menos los de sonido y cámara no se pueden ir. Gloria a Dios. Capítulo 6 y verso 17. Mire lo que dice de Romanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, note, de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sabe cómo se puede traducir esa palabra entregados? Se puede traducir también encarcelados, aprisionados. Qué interesante. ¿Cuántos de ustedes se sentirán aprisionados a la forma de doctrina que conocen? Que tienen testimonio de parte del Espíritu Santo, que es la verdad de Dios expresada en su palabra. Estar preso por una forma de doctrina es un concepto poderoso. Estás preso tú porque el Espíritu Santo
te cautivó al revelarte su palabra, estableciendo convicciones que ni siquiera las amenazas en contra de tu vida van a poder evitar que tú las dejes? ¿O solamente el no venir estos meses al templo fue suficiente para que esas convicciones se fueran y cambiaras completamente el concepto que antes tenías? Déjame decirte que cuando hemos sido entregados, voy a tratar en cierta manera, a ver si lo puedo transmitir adecuadamente el concepto que viene a mi mente, pero ustedes saben que en el sentido negativo hay personas que en ciertas clases de prácticas ocultistas entregan a sus hijos a un Dios, amarran a sus hijos a un espíritu guardián, amarran a sus hijos a una práctica ocultista, esotérica. Eso sería lo negativo. Pero cuando dice el apóstol Pablo que nosotros de corazón fuimos entregados a aquella forma de doctrina, fuimos aprisionados a esa forma de doctrina, Filadelfia por eso ha guardado la palabra de tal manera que nada ni nadie podrá sacar lo que en su corazón han creído. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener, porque va a ser la característica importante que nos va a permitir a nosotros experimentar lo que dice el verso número 10. Nuevamente dice, por cuanto has guardado la palabra, solo que ahora añade, de mi perseverancia, de mi paciencia. Eso significa que por más años que hayan pasado en tu recorrido en la vida cristiana, las promesas de Dios están vigentes. Las promesas de Dios se van a cumplir. La palabra de mi perseverancia es que han pasado los años, han pasado las décadas y tú sigues creyendo con todo tu corazón que lo que el Señor ha dicho a tu vida, que lo que tú has tomado como una forma de doctrina que ha cambiado tu vida, se va a cumplir sí o sí. No hay una sombra de variación en Dios, no hay una duda, no hay un concepto equivocado en aquello que fue revelado en la bendita palabra del Señor. Entonces dice aquí la Escritura, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia. ¿Qué promesa más maravillosa es la que viene? Yo, dice el Señor, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Así se le presentó a la iglesia de Filadelfia. Yo también te guardaré. Y otra vez es la misma palabra griega tereo. En medio del conflicto, en medio de la batalla, porque es un término militar. Yo vigilaré sobre ti. Yo te guardaré. Yo custodiaré, yo te protegeré. Por eso nosotros podemos estar, hermano, confiados que el Señor en medio de esta pandemia nos ha protegido y nos seguirá protegiendo. Y si permite algún tipo de situación en nuestras vidas es porque su plan para nosotros es ese. Yo también te guardaré. Y yo tengo subrayado o en medio de un círculo la siguiente palabra que es de. Yo también te guardaré de. ¿Por qué hago énfasis? Porque hay versiones que dicen, yo también te guardaré en. No es lo mismo en nuestro idioma de que en. Y es que la preposición griega que aparece ahí es una preposición de dos letras, una E y una K. Ek. Una E y una K. Ek. Hoy en la escuela dominical, el hermano Daniel
hablaba precisamente sobre el tema de la resurrección. Y habló de eknecrón, resurrección de entre los muertos. Pero la preposición ek es muy interesante porque algunos grafican las preposiciones griegas de una manera muy sencilla para que uno las aprenda a conocer. Y por ejemplo, ek, si usted se imagina una caja, si tuviéramos aquí una caja, pero no hay caja. Bueno, pensemos que esta es una caja. Entonces, lo que está dentro de una caja, la preposición ek es fuera de la caja. Lo que significa gráficamente ek es afuera de la caja, salir de la caja, ya no estar en la caja. Eso es ek. Por eso, cuando la palabra anastasis es resurrección de los muertos, en Filipenses capítulo 3 y verso 11 dice ek anastasis en el original. Y literalmente dice la versión Las Américas que la traduce fuera. Ahí traducen ek fuera, fuera de la caja, fuera resurrección. Por eso Pablo dice, yo quisiera alcanzar la fuera resurrección, no la resurrección normal, la fuera resurrección. Pero no tengo tiempo para hablar de eso y no es el tema. Entonces aquí dice, yo también te guardaré ek, fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los que traducen en, yo te guardaré en la hora de la prueba, son los que creen que la iglesia va a pasar la tribulación y la gran tribulación. Entonces usted tiene que entender que una sola palabrita tan pequeña puede cambiar completamente el concepto escatológico que usted pueda llegar a conocer o a entender y a experimentar. Por eso esos detalles son tan interesantes y tan importantes. Decía el doctor Ríos, Enoc fue salvado de, mientras que Noé fue salvado en. Lamentablemente van a haber muchos cristianos salvados en, porque van a pasar a la tribulación. Pero aquí la iglesia de Filadelfia, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, diría, porque ha tenido paciencia, ha perseverado en lo que ha creído desde el principio, se ha mantenido en aquello que el Señor le ha revelado. Y por supuesto la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, se refiere a ese periodo llamado la semana 70 de Daniel, dividido en tribulación de 3 años y medio y gran tribulación de 3 años y medio. Que de alguna manera nosotros estamos teniendo testimonio por el Espíritu que se está acercando. ¿Cómo puedo yo ser salvado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo? Guardando su palabra. Tereo significa guardar, obedecer la palabra. Entonces hoy más que nunca nosotros necesitamos conocer más que cualquier otro libro, más que cualquier otra fuente de conocimiento, más que cualquier otra cosa que muchas veces los cristianos de hoy tienen un gran conocimiento. Hoy podemos encontrar tremendos profesionales cristianos que tienen un amplio conocimiento y expertise de lo que conocen, de su profesión, de lo que aman, de muchas fuentes de información hoy que estamos en la era de la información, pero desconocen muchas veces la palabra. Y no puedes guardar aquello que no conoces, no puedes obedecer aquello que no sabes. Por eso, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Y el verso 11 nos enfatiza de qué está hablando Juan. He aquí, Filadelfia, Filadelfos, Filadelfias. He aquí
yo vengo pronto. A ninguna de las de las otras 6 iglesias les dice eso el Señor. Por eso Filadelfia caracteriza la iglesia del final. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Quizá la única frase fuerte que el Señor le da a Filadelfia es que retenga lo que ya tiene. Algunos dicen que es más difícil retener que alcanzar. Todos los que han subido grandes cumbres saben lo difícil que es subir a una cumbre como el Everest. Pero la mayoría de los que llegan al Everest, precisamente porque están a una altura tan grande donde falta el oxígeno, tienen que estar muy pocos minutos. O de lo contrario, se podrían morir ahí. Así que les costó llegar a esa cima, pero es más difícil quedarse ahí. Apliquémoslo nosotros a lo que está diciendo acá. Retén lo que tienes. Cada uno de los que estamos en este momento conectados por las redes, cada uno de nosotros tenemos testimonio de lo que hemos alcanzado. Lo que nos dice el Señor es: reténlo. Tus victorias espirituales, reténlas, hermano amado. Amada hermana, retén lo que tienes. No permitas que te lo quiten. No permitas que las circunstancias, que la enfermedad, que la escasez, cualquier clase de problemas te quite lo que has alcanzado en Cristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo me ponía a pensar, viendo las diferentes versiones de lo que dicen en cuanto a esto, porque dice, para que nadie te quite, para que nadie te arrebate tu corona. Entonces yo veo que la idea es que la corona, para que me la arrebaten, es porque ya la tengo. Es porque ya la alcancé. Claro, también podríamos pensar que precisamente en el tribunal de Cristo van a ser entregadas las coronas, porque el tribunal de Cristo es para galardones. Y que ahí está mi corona, pero si yo no me mantengo, si yo no persevero, si yo no guardo la palabra, otro puede quitar mi corona. También se puede pensar de esa forma. Pero nota que aún Filadelfia puede tener pérdida si no retiene lo que ha alcanzado. Y se ha alcanzado por gracia. Se ha alcanzado por el favor de Dios, no por esfuerzo humano. Si tú tienes testimonio de lo que a través de tu recorrido cristiano has alcanzado, hermano amado, hermana amada, joven señorita, retén lo que tienes. No dejes que el nuevo concepto que está llegando a tu mente en estos meses robe tu corona. La estéfanos era la corona que recibían los que corrían en los maratones olímpicos de Grecia. La estéfanos era aquella corona de laurel de oro que recibía solo uno, que dice que corría de tal manera que obtenía el triunfo. Si tú has caminado con Cristo, no permitas que el engaño de una buena profesión, de un buen negocio que te está generando mucho dinero, contactos, un estatus social interesante, no permitas que otro tome tu corona por no retener lo que has alcanzado. Al que venciere, terminando,
yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Note, son columnas vivas. Porque está hablando que el vencedor lo van a hacer columna. Los que conocemos un poco de estructuras, sabemos que esta columna que está aquí, que voy a ir a tocar, esta columna que está aquí, como la que está en el centro, como la que está allá, son columnas muy pesadas en acero, como las que están ahí también. Son 8 columnas las que hay, 10 columnas, 5 aquí y 5 acá. Esas 10 columnas sostienen o transmiten, la palabra exacta es transmiten toda la carga del techo. Vigas, costaneras, lámina, todo el peso que tiene este techo, de una manera axial. Son 10, 5 aquí, 5 aquí, fuerzas que trasladan a los cimientos el peso de la estructura. Eso quiere decir que cuando al miembro de Filadelfia, al que se está preparando para ser novia, si vence, el Señor le dice: dentro de esa batalla que has tenido, yo te he preparado para ser una columna. Pero no una columna muerta, sino que una columna viva en el templo de mi Dios. En otras palabras, al vencedor se le va a dar una importancia enorme en el templo del Señor. Y escribiré, dice, y nunca más saldrá de ahí. Ese nunca más da seguridad eterna. Nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él, aquí hay 3 cosas con las que quiero terminar rápidamente. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Eso es paternidad, eso es identidad. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Eso es ciudadanía. Y mi nombre nuevo, eso es pertenencia. Pertenecemos a Cristo. Escribiré en aquel que es columna mi nombre nuevo, porque me perteneces. 3 nombres que definen paternidad, identidad, ciudadanía y pertenencia. ¿Y cómo termina el mensaje? De la misma forma como terminaron los otros. El que tiene oído, ojalá tú hayas tenido oído, ojalá yo haya tenido oído hoy. El que tiene oído, espiritual por supuesto, oiga lo que el Espíritu dice. Nota, a las iglesias. Como pastor de Iglesia de Cristo Betel, a mí me interesa que tú tengas oído. A mí me interesa que seas vencedor de Filadelfia. Que aunque tengas poca fuerza, puedas experimentar lo que a Filadelfia, al vencedor de Filadelfia se le ofrece. Tan importante como escapar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Como yo sé que estás en tu casa, yo te voy a pedir en este momento que inclines tu rostro. Y mientras me ayuda el hermano Abel en el teclado, yo quisiera que tú, hermano amado, medites un momento en todo lo que hemos hablado esta mañana. Nota que algo primordial
que en 2 ocasiones enfatizan a la iglesia de Filadelfia es: guarda mi palabra. Has guardado mi palabra. No te dejes arrebatar bajo ninguna circunstancia. Especialmente tú, joven, señorita, que quizás estás dejando que te cambien tu paradigma, tu manera de pensar. Tú, varón, hermana amada, que las circunstancias te están llevando a creer que lo que habías creído antes no era verdad. Tú, que las circunstancias te han llevado a dudar de lo que estaba atesorado en tu corazón. Yo te digo en el nombre de Jesús que reconsideres. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. No permitas que otro tome tu corona. No permitas ser parte de aquellos que no van a ser salvados de, sino van a ser salvados en la hora de la prueba. No es lo mismo. Si tú reconoces que te has enfriado, si tú reconoces que has dejado de perseverar, si tú reconoces que hoy tienes otras prioridades, en el nombre de Jesús, yo te pido que reflexiones. Yo te pido que te detengas. Yo te pido en el nombre de Jesús que vuelvas a arder, que vuelvas a amar al que murió en la cruz. Recuerda que Él delante de ti ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y cuando es necesario cerrar puertas, estando tú dentro, una vez la cierra, nadie la puede abrir. Señor, mira una vez más la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, de los que están en sus casas, de aquellos que verán en algún momento este video. Tú conoces mejor que nadie nuestra necesidad. Delante de ti estamos desnudos, dice tu palabra. No hay nada que podamos ocultar. Por eso yo te pido que tengas misericordia, que permitas que el arrepentimiento venga, que aquellas cosas que se han descuidado, volvamos a retenerlas, volvamos a tomarlas, y que el amor por tu palabra, no por conocimiento nada más, sino porque es o son las cartas que el amado le envía a la amada. Volvamos a meditar en ellas. Volvamos a amar tu palabra. Volvamos, Señor, a tener hambre por tu palabra. Y que esa palabra de tu perseverancia nos sostenga, porque tú has prometido
Y tu Espíritu Santo puede hacer rema hoy. Lo que en el verso 11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Que sea un rema para nosotros, para retener lo que tenemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te suplicamos que tú te glorifiques en nuestras vidas. Señor, le bendiga grandemente, ponga su mano de sanidad sobre su vida, traiga la protección que necesita, sea escudo alrededor de usted, provea de trabajo si no hay, traiga la solución a esos problemas que usted ha considerado que son difíciles de resolver. Fortaleza, que venga paz sobre su vida, revelación de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.